Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Mientras el Estado lucha para mantener a un conductor acusado de asesinar a un niño de 7 años detrás de rejas, están revelando más sobre su pasado y su tiempo mientras huía. Los abogados de Sergio Almanza presentaron recientemente una moción para que un juez reconsiderara estar en la prisión previo a su juicio. El camino hacia la justicia para la familia de Pronoy Bhattacharya, de 7 años, ha sido largo y difícil. El 12 de diciembre, el niño y su padre fueron atropellados por un vehículo todoterreno cuando salían del Río de las Luces. 3 días después, la policía identificó al sospechoso Sergio Almanza, acusado de exceso de velocidad y pasarse un semáforo en rojo esa noche. Luego tomó medidas drásticas para tratar de ocultar ese vehículo. En su respuesta a su solicitud de liberación, los fiscales revelaron después del accidente y después de esconder ese vehículo, Almanza asistió a una fiesta donde tomó más alcohol, pero no fue hasta un mes y medio después, el 31 de enero, que Almanza fue arrestado cruzando de regreso a los Estados Unidos desde México. Sus abogados afirman en su moción que ha demostrado que no volverá a huir. El Estado respondió rápidamente señalando que él fue acusado y se escondió por más de un mes. United States Marshal Service had been searching for him the entire time that he was missing and had a warrant out. So they were definitely, from what I understand, closing in on his location. Los fiscales también encontraron 10 infracciones de tráfico que Almanza ha tenido a lo largo de los años, incluyendo varios casos de no tener licencia y conducir peligrosamente. Dicha audiencia se fija para el día 23. Los precios de la gasolina siguen subiendo a medida que la guerra en Ucrania continúa. A nivel nacional, el precio promedio de un galón de gasolina subió otros 6 centavos de la noche a la mañana, a $4.32. Esto es 59 centavos más que la semana pasada. Aquí en Nuevo México el precio promedio es de $4.17 el galón. Esto es más de $4.11 de ayer y más de $3.63 de la semana pasada. Una encuesta reciente de AAA encontró que casi el 60% de las personas encuestadas dicen que harán cambios en sus hábitos de manejo ahora que la gasolina está a más de 4 galones. El distrito escolar más grande del estado enfrenta un deficiente superior de $17,5 millones después de una gran caída en la inscripción. Durante los últimos 7 años, la inscripción en las escuelas públicas de Albuquerque ha disminuido en unos 2,000 estudiantes cada año. La pandemia lo empeoró aún más. Los funcionarios dicen que la caída es causada por un número decreciente de personas que se van de Nuevo México y estudiantes que se trasladan a escuelas privadas o charters. Para enfrentarlo, el distrito está obligando a cortar cientos de puestos. We are removing positions. We have to have compliance, so you have to have a certain number of students. You have to have a certain number of teachers for those students. El distrito se encuentra actualmente bajo un congelamiento de contratación, enfocándose en cambiar de puestos de los empleados actuales según sea necesario para evitar los despidos. El vertido ilegal sigue siendo un problema en el condado de Sandoval, pero ahora hay incentivos para que los residentes lo limpien. Maybe we can come up with a program where we can get people, maybe individuals, maybe nonprofits that would like to make a little bit of money for their organization, out and clean up these various dump sites. El comisionado Dave Hale ha aprobado $10,000 de sus fondos discrecionales para un nuevo programa de incentivos. Usted puede registrarse con el condado y seleccionar un área. Una vez que se recoja la basura, puede llevar al vertedero del condado y recibir $100. El comisionado Dave dice que el vertido ilegal ha sido un problema en el condado de Sandoval durante décadas. It's so hard to catch people in the dumping. You know, you go out and clean up an area, and then, 2 months later, the dump is, has regenerated itself. So it's trying to change people's habits of, let's go to the landfill and let's just stop dumping it in the desert.
Hasta el momento, la ciudad ha publicado 25 vertederos para limpiar. Si encuentra uno y no está en la lista, el comisionado dice que puede notificar al condado sobre ello. Entonces, un oficial saldrá, tomará fotos y lo agregará a la lista. Hemos publicado un enlace en alwaysonkrqe.com. El Departamento de Policía de Santa Fe está aceptando mensajes descritos de la comunidad para el oficial que murió, Robert Durán. El oficial Durán murió en un accidente mientras perseguía a Janine Jaramillo por el camino equivocado en la I-25. Jaramillo originalmente dijo que estaba secuestrada, pero la policía ahora sabe que ella es la única persona en el vehículo. El bombero jubilado Frank Lovato también murió en el accidente. Un libro de visitas está disponible en el lobby del cuartel de la Policía de Santa Fe para que el público deje mensajes de esperanza y apoyo para su familia. Estará hoy y mañana hasta las 5 p.m. Otro libro de visitas también está disponible en el ayuntamiento. Un servicio conmemorativo público también se llevará a cabo este sábado a la 1 p.m. en el Centro de Eventos de Río Rancho. Primero, New Mexico United nos dio un vistazo a sus nuevas camisetas de juegos fuera de casa para la próxima temporada y ahora están revelando lo que usarán en casa. El patrocinador del equipo Meow Wolf cubre la parte delantera de la camiseta. Los fanáticos pueden comprar las camisetas para juegos en casa y fuera del equipo en Electric Playhouse el viernes por la noche en la tienda de United y en línea este fin de semana. Puede ver las nuevas camisetas en acción el 19 de marzo cuando United se enfrente con los Locomotores del Paso. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:36 por Fox New Mexico en inglés. Así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.